¿Qué tal? Muy buen día amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy continuamos con el procedimiento para realizar la simplificación de expresiones trigonométricas. El objetivo de simplificar expresiones trigonométricas es llegar a una sola función trigonométrica. En el caso que tenemos el día de hoy, tenemos la multiplicación de la secante por la cosecante divididas entre la cotangente. El procedimiento que normalmente seguimos es tratar de expresar cualquier función trigonométrica en términos de seno y de coseno. Para el caso de la secante, nosotros podemos identificar que la secante la podemos expresar mediante identidades recíprocas, en donde el coseno del ángulo es igual a 1 sobre la secante del ángulo. Si nosotros despejamos de aquí secante, primero tendríamos que pasarla del otro lado multiplicando al coseno, y esto es igual a 1. Posteriormente, coseno pasa del otro lado dividiendo y tendríamos entonces que la secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Vamos a sustituir la secante por 1 sobre coseno del ángulo. Y tenemos entonces que la secante es 1 sobre coseno del ángulo, multiplicada por la cosecante. Con la cosecante sucede algo semejante. La cosecante, utilizando las identidades recíprocas, sabemos que el seno de un ángulo es igual a 1 sobre la cosecante del ángulo. Despejando de aquí cosecante, tendríamos que la cosecante del ángulo por el seno del ángulo es igual a 1. Despejamos cosecante y tendríamos que la cosecante es igual a 1 sobre seno del ángulo. Sustituimos entonces la cosecante por su equivalente en términos de seno y tendríamos que 1 sobre seno del ángulo es igual a la cosecante. Todo esto lo vamos a dividir entre la cotangente del ángulo. La cotangente la podemos obtener en términos de seno y de coseno a partir de las relaciones que las identificamos con el nombre de cocientes, en las cuales la cotangente es igual a la división del coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Procedemos a simplificar un poco nuestra expresión y obtenemos que en la parte del numerador tenemos una multiplicación de dos fracciones. Para multiplicar fracciones multiplicamos numeradores entre sí, esto es 1 por 1, y seguimos teniendo la unidad entre la multiplicación de coseno por seno. Y la multiplicación de coseno por seno pues es precisamente coseno por seno. Todo esto sobre la misma expresión que teníamos anteriormente. Coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Para simplificar esto, que corresponde también a una división de dos fracciones, vamos a aplicar el procedimiento que identificamos con el nombre de medios por medios y extremos por extremos. Esto consiste en multiplicar los extremos entre sí y los medios también entre sí. Tenemos que es seno del ángulo por 1 y aquí obtenemos que es seno del ángulo. Para los medios sería la multiplicación de coseno por seno y tendríamos entonces coseno cuadrado del ángulo por seno del ángulo. Simplificando nuestra expresión que vamos obteniendo, podemos observar que en la parte del numerador tenemos la función trigonométrica seno y en la parte del denominador también tenemos la función trigonométrica seno. Entonces nosotros podemos cancelar las cantidades que están iguales en el numerador y en el denominador. Podemos observar entonces que en el numerador nos queda la unidad 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo. Recuerden que el objetivo es llegar a una sola
función trigonométrica. ¿Cómo podemos expresar esta parte de aquí? Todavía nosotros podemos utilizar las mismas identidades recíprocas que manejábamos hace un instante y podemos decir que el coseno del ángulo es igual a 1 sobre la secante. Podemos observar que en el problema original tenemos coseno cuadrado. Yo acá tengo nada más coseno. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo elevar ambos lados de la igualdad al cuadrado y la igualdad permanece. Y entonces tendríamos que coseno del ángulo al cuadrado lo podemos expresar también como coseno cuadrado del ángulo. Y del otro lado aplicamos la misma situación. 1 al cuadrado sigue siendo 1 y secante del ángulo al cuadrado lo podemos expresar como secante cuadrada del ángulo. Despejando secante de aquí, pasamos secante del otro lado multiplicando y tenemos que la secante cuadrada del ángulo por el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Coseno está multiplicando a secante, pasa del otro lado dividiendo. Y lo que podemos observar es que nos queda 1 sobre coseno cuadrado del ángulo es igual a la secante cuadrada del ángulo. De tal forma que yo sé que 1 sobre coseno cuadrado del ángulo equivale a la secante cuadrada del ángulo. Y podemos identificar entonces que la secante cuadrada del ángulo corresponde a la simplificación de nuestra expresión original. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.